Yo quisiera invitarle a leer en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, el versículo 16 al 18. Romanos capítulo 1, verso 16, dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Soberano Padre, nosotros estamos profundamente agradecidos por tu gracia, por tu revelación. Tú te nos has dado a conocer. Tú has hablado muchas veces y de mucha manera. Gracias porque tenemos tus palabras ahora de una manera especial y particular que nos orienta. Queremos ocuparnos en la misma. Nosotros necesitamos la dirección, la guía de tu Santo Espíritu, de manera que podamos aprovechar al máximo tus palabras. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido hablando acerca del Evangelio, la importancia, la trascendencia del Evangelio, el Evangelio de Dios. El Evangelio que he descrito aquí por el apóstol Pablo, por inspiración divina, como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si bien es cierto que nosotros necesitamos conocer de una manera básica, de una manera sustanciosa, el contenido de esa buena noticia del Evangelio, como destacábamos al principio, es también mucho más cierto el hecho de que debemos familiarizarnos con conocer al Dios del Evangelio. Y en la mañana de hoy yo quisiera ocuparme simplemente en esto, en llamar a la atención de la importancia que tiene el conocer al Dios del Evangelio. El Evangelio, como destacábamos según el versículo 1 de este capítulo, el Evangelio es de Dios, tiene origen en Dios, es el poder de Dios, según el versículo 16. El versículo 17 destaca que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Según el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, la ira de Dios. De manera que nosotros debemos familiarizarnos básicamente de una manera adecuada, de una manera esencial con el Dios del Evangelio. Pudiera haber una gran empresa que tenga muchos empleados y algún empleado de esa empresa no conoce al dueño y puede durar años y años trabajando en esa empresa y no hay ningún problema si no conoce el dueño. Él tendrá que familiarizarse con su jefe inmediato, con sus compañeros de institución, pero él no tiene la necesidad de conocer al dueño de la empresa. Y puede hacer un gran trabajo en esa empresa y salir, durar años y años y no haber conocido al dueño de la empresa. Sin embargo, así no es el Evangelio. Es imposible que una persona pueda abrazar el Evangelio sin conocer al dueño del Evangelio, al Dios del Evangelio. Y nosotros queremos llamar a la atención con la palabra de Dios acerca de la importancia de conocer al Dios del Evangelio. Lo más trascendente que tiene el Evangelio es al dueño del mismo. El problema del paganismo, según la carta a los romanos, fue el hecho de que Dios se les reveló en la naturaleza, es decir, en la creación, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad mediante todas las cosas creadas de observar la trascendencia de la deidad, de la condición divina, de su poder, del carácter de dueño de Dios, y
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Es decir, nosotros necesitamos un verdadero conocimiento de Dios para tener claro en nuestra mente una visión correcta de la realidad en la cual vivimos. El profeta Isaías, por ejemplo, llama a la atención al pueblo por el hecho de que se habían desenfrenado y se habían entregado a toda clase de maldad y ellos fueron llevados cautivos. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Cuál fue la razón principal, lo básico? Ellos no tuvieron conocimiento de Dios. El profeta Jeremías, por ejemplo, destaca el conocimiento de Dios por encima de todas las virtudes y las bendiciones que un ser humano pudiera tener. Dice en el capítulo 9, versículos 23 y 24, de la manera siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová Dios. Es decir, la gente tiene muchísimas razones para alabarse. Sin embargo, el profeta, portavoz de Dios, dice, no se alabe en eso, que se alabe en esto. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esta cosa quiero, es decir, esta cosa es esencial. El profeta Daniel, que estaba cautivo en Babilonia, enarbola la esperanza del pueblo que conoce a su Dios mediante las adversidades, no importa cuál sea la adversidad más profunda en que puede ser sumido un pueblo, como estaba atravesando el pueblo de Israel en Babilonia y lo que le esperaba. Y él dice de un personaje que se levantaría y que haría grandes daños a los judíos. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, hay esperanza porque hay un pueblo que conoce a su Dios. El Señor Jesucristo, por ejemplo, define la vida eterna según el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, nadie puede enarbolar, nadie puede tener la tranquilidad de esperar vida eterna si no conoce de Dios, si no conoce a Dios. Usted sale por ahí, comienza a preguntarle a la gente, ¿cómo es Dios? Y va a oír muchas respuestas afirmativas, de seguro, algunas que pudieran ser erradas, pero la mayoría va a decir, Dios es bueno. Dios es bueno, mira, Dios me ha hecho grandes cosas a mi favor. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios de amor. Y Él nos da la lluvia, nos da el sol, nos da toda la cosa necesaria para vivir. Pero usted ha encontrado a alguien, le va a ser difícil encontrar a alguien que dice que Dios es justo, que Dios es un Dios santo. La gente no está en eso, de que Dios es santo, que Dios es un Dios justo o que Dios es un Dios soberano. La gente generalmente no está familiarizada con esos atributos, con esas perfecciones de Dios. Y nosotros, para poder entender el Evangelio y tenemos que entender primero quién es el Dios del Evangelio, el Dios que nos da el Evangelio, la buena noticia de salvación. Uno de los problemas principales que tenía la iglesia en Corinto, una iglesia que el apóstol Pablo tuvo que sufrir mucho con ellas. ¿Cuál era la razón principal por que había tantos problemas en Corinto? Dice el capítulo 15, versículo 34, algunos no conocen a Dios. Es
Es decir, habían personas que eran miembros de la iglesia y no se habían convertido nunca. Es decir, no eran creyentes auténticos, no conocían de Dios, no conocían al Dios del Evangelio, eran evangélicos, pero no eran hijos de Dios, no eran creyentes auténticos en Dios, estaban familiarizados con todas las prácticas de la iglesia, tenían dones espirituales, lo exhibían y de mala manera lo practicaban. Sin embargo, dice el apóstol, algunos no conocen a Dios. El desconocimiento de Dios es la razón principal por la que muchos van al infierno. Dice el apóstol Pablo que Dios va a retribuir en llama de fuego, va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Según 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Es decir, que es fundamental familiarizarnos con las perfecciones de Dios. Hemos visto que el Evangelio salva de la consecuencia del pecado, que el Evangelio libra del poder del pecado, que el Evangelio nos librará de la presencia misma del pecado. Es decir, el Evangelio es la solución del problema del mal del ser humano. Si queremos nosotros solucionar los problemas de la vida que nos afectan y tener garantía de una vida eterna de felicidad, tenemos la necesidad imperiosa de conocer el Evangelio, pero tenemos que familiarizarnos con el Dios del Evangelio. ¿Qué es lo que yo quiero llamar a la atención? Mire, para usted entender la magnitud de lo que es el pecado, es imposible que usted entienda lo que es el pecado, que lo que es el mal, sin un Dios moral, sin un Dios santo, sin un Dios justo. Es a la luz de la presencia de un Dios santo, de un Dios justo, que se puede entender en su justa dimensión el problema del pecado. Vamos a recordarle algo que ocurrió en el 2008, 14 de diciembre. Hay un hombre que sale en toda la noticia de todos los diarios del mundo. Un hombre agarró un zapato y se lo tiró a otro hombre. Y esa noticia corrió por todo el mundo. Además le dijo algunos improperios. ¿Cuál es la relevancia de que un hombre le tire un zapato a otro? ¿Cuál es ¿qué tiene importancia eso? ¿Por qué sale en todos los diarios del mundo esa noticia? Ah, que quien tiró el zapato era un reportero y le tiró ese zapato a George W. Bush, presidente de Estados Unidos. Es decir, usted puede agarrar un zapato y tirárselo a otro, y eso no tiene trascendencia. Pero si usted agarra un zapato y se lo tira al presidente, usted tiene problemas. Entonces, el pecado es algo que afecta a Dios principalmente. El pecado no es un problema entre usted y yo. El problema del pecado es con relación a Dios. Y para usted ver la dimensión del pecado, usted tiene que verlo a la luz de la presencia de Dios, de un Dios santo. Aquí en este mundo, en nuestra sociedad, al pecado se le llama por muchísimos nombres. Se le llama debilidades, imperfecciones, se le llama cleptomanía, se le llama, ¿de cuánta manera? Enfermedades, gay, preferencias sexuales, ¿cómo se pudiera decir? Incapacidad como para controlar las hormonas. Eso es. Pero delante de Dios no es un problema de debilidad, de flaqueza, es un problema de un carácter corrompido, de un corazón dañado, que se refleja de diferentes maneras. Y para poder nosotros contrarrestar ese mal, tenemos que encararlo a la luz del Creador, a la luz del dueño de la bolita del mundo y el potecito de sangre, el que nos hizo a nosotros. Nosotros generalmente juzgamos los hechos por la trascendencia de la persona que están envuelta.
Yo hacía un ejercicio en casa anoche. ¿Cómo se llamaba el chofer de las hermanas Mirabal? Se llamaba Rufino, ¿verdad que sí? ¿Rufino qué? De la Cruz, Rufino de la Cruz. Hubo un hombre que en los años 80 lo mataron, el día que agarraron a Héctor Méndez y lo mataron, y mataron a otro hombre, que se supone que vio a los ejecutores de Héctor Méndez. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Yo me pudiera equivocar, no lo busqué en Google, pero para mí se llamaba Napoleón Reyes. Y ese no tiene trascendencia. ¿Qué era? Napoleón Reyes era un chofer de Pietro Tour, una agencia de viaje, no sé si existe todavía. Pero Héctor Méndez era un banquero de mucha influencia. Lo mataron y eso salió en todos los diarios nacionales y eso tuvo trascendencia. Pero Napoleón Reyes, ¿no? Chofer de un barrio, quizás de Los Minas. Ahora, delante de Dios, Héctor Méndez y Napoleón Reyes eran igualitos, dos hombres creados a la imagen y semejanza de Dios. Las hermanas Mirabal, digna heroína nacional, eran igualitas en la presencia de Dios que Rufino de la Cruz. Nosotros los seres humanos hacemos distinción entre pecados y pecados. Delante de Dios no se puede hacer esa distinción. Y nosotros, si queremos entender las directrices esenciales del Evangelio, tenemos que familiarizarnos con el carácter de Dios. Es imposible que seamos creyentes normales si nosotros no conocemos cómo es Dios, cómo es ese Dios que nosotros hemos recibido, del quien hemos recibido las verdades esenciales del Evangelio. Tenemos un caso en la Biblia que es muy patético. El rey David, hecho conforme al corazón de Dios. Un día David se descuida, no va a la guerra y paseándose por el terrado ve a una mujer bañándose y manda a preguntar quién es esa mujer. Es Betsabé, mujer de Urías Eteo, un capitán de tu ejército. Tráiganla. Usted conoce la historia. Él adulteró con Betsabé, quedó embarazada y él mandó a matar a Urías porque él no se dejó seducir para simular que ella había quedado embarazada de él. Lo mandó a matar, lo mató y pasó todo. Llovió, se secó la sangre y ese crimen pasó desapercibido porque fue el rey que lo ejecutó. Pero viene un día el profeta Natán, enviado de Dios. Mira, David, un hombre tenía muchas vacas, ovejas, grandes huertos, tenía de todo. Y había cerca de ella un hombre que tenía una ovejita, solamente un hombre pobre. Y entonces le llegó un visitante al rico y él fue y tomó la ovejita del pobre y la mató. ¿Qué tú crees, David, que se debe hacer con ese hombre? Debe pagar 4 veces lo que hizo y debe ser muerto porque no tuvo misericordia. Y Natán le dice, ese eres tú. Tú has matado a Urías y tomaste su mujer. ¿Y sabe lo que dijo David? Pequé contra Jehová. Él no dijo, mira, yo he dañado la guerra, óyeme, se perdió la batalla en ese momento. Yo he dejado hijos huérfanos, he dejado una mujer viuda. No, él no dejó una mujer viuda, él la tomó. Él no dejó a los hijos huérfanos porque ahora están bajo la tutela del rey. Ahora, él sí estaba consciente de que yo pequé contra Jehová. Yo pequé contra Dios, el Dios santo que me puso aquí en el trono. Y más adelante se reseña cómo Dios le exige a David no la calamidad que trajo a la sociedad, sino el daño que le hizo a su persona. Tú con lo que hiciste blasfemar a los enemigos de mi pueblo, han hablado mal de mí. Tú tuviste en poco mi nombre. Hermanos y hermanas, usted y yo, cuando cometemos pecado,
primeramente ofendemos a Dios, hacemos daño a su nombre. Esto no es un asunto de relaciones, esto no es un asunto familiares, esto no es un asunto de la sociedad. Claro que la sociedad sufre todos los embates del pecado, pero primordialmente el pecado es algo en la presencia de Dios. Es algo a la luz de la presencia de Dios. Yo he tenido sueños horribles. Cuando era niño me daba amigdalitis. Y ya usted sabe, la amigdalitis le dispara la fiebre a lo último. Y entonces yo tenía un sueño horrible. ¿Cuál era el sueño? Sencillamente en 2 ocasiones me pasó y había que salir conmigo corriendo para el hospital, que yo estaba enterrado vivo. ¿Usted no se imagina lo que es eso? Ahora yo sí, porque yo me lo soñé par de veces, enterrado vivo. Yo felicito a los que le encanta predicar, le gusta el ministerio de la predicación. Pero lo más probable es que si usted se mete a esto, el mejor día usted se sueña aquí en el púlpito sin una ropita como Dios lo trajo al mundo. ¿Usted imagina? Yo me he soñado eso. Usted no se imagina lo que está en una multitud, esta multitud sin una ropita. Y dice, Dios, pues no tengo ropa. Usted puede especular todo lo de mi estado espiritual y no va a llegar a lo más profundo de quien yo soy. Usted pudiera decir muchísimas cosas malas de mí. Ahora, Dios sí sabe que yo soy peor de ahí. Ahora, yo me he soñado eso. Pues mire, piense que todo lo que usted hace está hecho a la presencia de Dios. Eso que usted hace en lo más recóndito de su vida, cuando usted está firmando un documento, cuando usted está leyendo en la internet, cuando usted está viendo cosas ahí, cuando usted está chateando ahí con quien, que usted mira para todos los lados y no mira para arriba, Dios lo está viendo. Los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos, a lo bueno. Y es por eso que el pecado es tan horrible, porque es hecho a la luz, en la presencia del Creador del universo. Eso es lo que es el pecado. Y si usted y yo no nos familiarizamos con el Creador del universo, con el carácter del Creador del universo, con el Dios del Evangelio, no vamos a tener ni idea mínima de lo que es el Evangelio. Hay un drama en el libro de Esther, algo dramático. El libro de Esther es poco leído, pero aquel que lo ha leído se va a acordar de que Amán había determinado exterminar a la raza judía. Y Esther es judía. Esther se entera, intercede por su pueblo delante del rey. Le hace un banquete, invitan a los más grandes y Amán es uno de los más grandes. Tal vez después del rey más grande. Y allí Esther, en presencia de Amán, descubre el plan macabro de Amán. Y el rey había determinado honrar a Mardoqueo. Este ha decidido exterminar. El rey se llena de furor, sale del banquete, se va al patio, y en lo que él se va al patio, Amán comienza a rogarle a la reina que está en la cama. Y él, con los nervios, se fue de cabeza en la cama y se cayó sobre la cama de Esther. Entonces volvió el rey y lo encuentra sobre la cama y dice el rey, ¿también pretende violar a la reina en mi propia casa? Y no se dijo más. Vinieron los verdugos, cubrieron su rostro y ya usted sabe la horca que le esperaba. Amán se vio en su calamidad en la presencia del rey. Usted y yo, cada vez que hagamos mal, acordémonos, es en la presencia del rey. Es en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, nosotros tenemos la necesidad
de familiarizarnos con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene que ver principalmente con el Dios del evangelio. En primer lugar, porque el evangelio da por sentado la soberanía de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el dueño, Dios es soberano. Salmo 103, que no hace rato leímos, dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahí no es el voto de la mayoría, no es el 50+1, Él domina sobre todos. Salmo 115, 103 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel capítulo 4, versículo 35, ustedes se acuerdan de la reflexión de Nabucodonosor, que Él tiene dominio sobre todas las naciones, sobre todos los gobernantes y sobre toda la gente, y que no hay ese ser que le pueda decir, levantar su mano y preguntarle, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué tú lo haces así? Isaías vio en visión al rey Jehová en la casa de Dios. Y dice que con la voz de los serafines que volaban y que pregonaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Dice que los quiciales del templo se estremecían y Isaías cayó como muerto. Ay de mí, soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová. Él nos dijo, pero mira qué bien, qué hermosura. Yo voy a contar esta visión. Qué privilegio. No, él cayó como muerto. No es como estos grandes apóstoles y profetas que aparecen hoy, que hablan con Dios. Yo hablé con Dios, Dios me dijo. Y el apóstol Juan, que se recostaba en el pecho del Señor mientras estuvo aquí en la tierra, el día que vio a Cristo glorificado, dice que caí como muerto a sus pies. Usted no se imagina. Y ojalá que el Señor le ayude y le libre de tratar de imaginarse cómo es Dios. Dios se ha revelado como un Dios soberano. Él es el dueño, Él es absoluto. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. A mí me encanta el libro de Jonás. Son 4 capítulos interesantes. Que Dios envía a un profeta a una ciudad perversa que Él ha decidido exterminar. Pero Dios en su gracia quiere predícale, Nínive en 40 días será destruida. Dentro de 40 días será destruida. Entonces, envía a Jonás, y Jonás dijo, no voy. Esa gente son perversas, tú estás loco, no voy. Agarró todo lo contrario, pagó su pasaje en una embarcación a Tarsis, y dice la Biblia que Dios preparó una tormenta. Y luego lo lanzaron al mar, y Dios tenía preparado un gran pez. Entonces, Dios mandó al gran pez que vomitara a Jonás. Luego, Dios preparó una calabacera para que cubriera a Jonás. Y al final, Dios preparó un gusano para que destruyera la calabacera de Jonás. Reverentemente hablando, Dios tuvo problema para preparar a Jonás, para mandar a Jonás. Pero Dios mueve todos los elementos de la naturaleza para llevar a cabo su propósito y luego convierte a una nación impía entera a su pie. A veces usted y yo le damos más problema a Dios que el mar, que toda la tierra, que los ríos. Ellos siempre le obedecen, que el sol. Y usted y yo nos resistimos. Y decimos, no, ahora no. Dios nos hizo a nosotros con libertad. Pero tenga cuidado, que eso es hasta un día. Eso es hasta un día. Debemos familiarizarnos
con la soberanía de Dios. Un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiera o no quiera, quiera o no, crea o no, ese día usted no va a creer, usted va a saber la realidad. El Evangelio tiene que ver con la justicia y la santidad de Dios. Dios es justo. Su justicia, dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Salmo 9, versículos 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Deuteronomio capítulo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y dice el apóstol Pablo en Atenas, Hechos 17, 31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Romanos capítulo 1 hemos leído que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque Dios es un Dios santo. Dice el profeta Habacuc que muy limpio es Dios para ver iniquidad. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puede ver el agravio. Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, es un ser totalmente puro. A veces, y el mismo domingo pasado, trataba de ilustrar en la clase, mire, yo no sé de electricidad, pero pienso que un alto voltaje, que una criaturita que tenga agua le topa a ese alto voltaje, ya usted sabe. Eso es así más o menos. Ese yo estoy pensando en lo que es la santidad de Dios. No hay manera de que el ser humano pueda relacionarse con Dios en su pecado. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice que cuando nosotros oremos debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado. Primero, lo primero, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Y Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan el estándar de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Pero qué bueno que 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres, a los seres humanos, sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. A Jesucristo Dios lo trató como al pecado mismo, para que usted y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, eso es el Evangelio. Dios puso en Cristo toda mi culpa. Cristo se responsabilizó por mis pecados y puso a mi cuenta su justicia. No fue simplemente que Él cargó con mi bancarrota espiritual, sino que puso toda su riqueza en mi cuenta. Ahora yo no tengo deuda que pagar porque Cristo la pagó y tengo mucho dinero para vivir porque Cristo me ha dado todas sus virtudes, la ha puesto a mi cuenta. ¿Sabe por qué? Por su gracia. Yo que merezco el infierno, que soy culpable, Cristo pagó por mí, por ti. Solamente tú tienes que reconocerte pecador, vil, y al Dios trascendente que te ofrece el perdón de tu pecado. Quiero terminar con una cita de Paul Wasser. Dice, si el impío más endurecido entendiera incluso la porción más pequeña de quién es Dios, inmediatamente colapsaría bajo el peso de su pecado. La repito.
Si el impío más endurecido entendiera incluso la porción más pequeña de quién es Dios, inmediatamente colapsaría bajo el peso de su pecado. Otra cita de Pablo va a ser, dice, un verdadero conocimiento de Dios llevará a los hombres a tratar incluso la más pequeña infracción de la ley de Dios como un crimen incalificable. Sin embargo, una ignorancia de Dios lo llevará a tratar el pecado como un pequeño asunto sin mayores consecuencias. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. Una ignorancia de Dios los llevará a tratar el pecado como un pequeño asunto sin mayores consecuencias. Nunca puedo olvidar a una joven que se usaba, una jovencita, una adolescente, que la llevan a maternidad de parto y como era adolescente tuvo problemas y murió. Y todo lo demás que estaba, parte de eso, dice, si lo hubiéramos sabido. Si lo hubiéramos sabido. Es decir, joven, ten cuidado. Tú no entiendes tal vez la dimensión del pecado. Que a veces simplemente se juzga por la consecuencia inmediata. Pero tú no te imaginas la trascendencia. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Por qué? Porque es una ofensa no social. No es con el gobierno de esta tierra. Es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces soy informal. Y esto no estaba ahí. Pero en esta semana yo leía de una mujer que daba gracia a un funcionario de este gobierno por la casa que le había dado. Y porque sus hijos estaban estudiando, posiblemente con el sostenimiento del gobierno. Ahora, su esposo se pegó un tiro en una oficina gubernamental que no le pagaba. Para mí eso fue repugnante. Una oficina gubernamental que lleva al suicidio a un arquitecto y luego le da una casa a la viuda y le sostiene a sus hijos. Muy bien, eso aquí se vale. Pero Dios, allá arriba, quiere justicia. Y demanda justicia, y va a hacer justicia, tarde o temprano, el impío será castigado. Amigo, tú tienes la libertad de ser perdonado de todos tus pecados, si viene a Cristo como único y suficiente Salvador. Reconociendo tu estado pecaminoso, tu bancarrota espiritual, Cristo te ofrece perdón gratuito, porque Él lo compró en la cruz del Calvario con su sangre, y lo garantizó con la resurrección de entre los muertos. Oremos. Soberano Padre, nosotros te agradecemos profundamente el habernos iluminado con tus palabras. Te agradecemos, Señor, que tú has perdonado nuestro pecado por tu gracia mediante la fe. Te pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de cada creyente para que pueda estar consciente de que todos sus pecados están ante la majestad tuya en tu presencia. Bendice esta iglesia y ayúdanos a valorarte a ti, Señor, por encima de todo programa, de todo entretenimiento, de todas cosas que pudiera distraer nuestra comunión contigo. Al despedirnos de este lugar, te pedimos tu cuidado y tu bendición por Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor le bendiga, que pasen muy buen día.